Buenas tardes, Buenas Buenas tardes. tardes. qué rico hoy volvemos a reunir para compartir la palabra de Dios. Le pido que allá en sus hogares y nosotros cerremos nuestros ojos para hacer la oración inicial. Padre Cristiano, gracias por permitirnos haber pasado un día en paz, en tranquilidad, sin malas noticias. Gracias por todo lo que tú estás obrando en nuestras vidas. Gracias por esta palabra, te la ponemos en tus manos. Que esa palabra tuya y que sea para edificarnos a nosotros. Muchas gracias, Señor, porque quién más sino tú supone nuestras necesidades. Y gracias, Señor, por todo lo que vamos a hacer. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Los invito a que nos dispongamos para hacer la alabanza. Salmos 38:15. Porque en ti, oh Jehová, he esperado. Tú responderás, Jehová, Dios mío. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor.
porque me amas, llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser, de cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, porque me amas, me amas. Salmos 43. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillarás
Bueno, se cuenta que un soldado que cayó en manos de otro ejército enemigo, el general enemigo le ordenó que marchara con una copa llena de agua hasta el borde, bajo la amenaza que si él, cuando estaba caminando o marchando, regaba una gota de agua, el verdugo que estaba detrás de él inmediatamente lo mataba. Y cuando el soldado marchó con la copa de agua y terminó, el general se acercó a él y le hizo una pregunta y le dice, ¿qué gestos hizo la gente que te observaba? Y el soldado le respondió, no he visto a una sola persona, no puedo decirle nada. Fue la respuesta de un soldado, fue la respuesta del soldado cautivo. Salvar su vida era lo único que le importaba. Y era lo único que le importaba, no perder tiempo mirando a otras cosas ni a otras personas. Como creyentes en Cristo, se nos ha llamado a poner la mirada en nuestro Jesucristo y la confianza. Y en Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe, sin distraernos en otra cosa. Los destinatarios de la carta a los hebreos no estaban haciendo como hizo ese soldado, poniendo los ojos en Jesucristo. Aunque la mayoría de los destinatarios de la carta a los hebreos conocían quién era Jesucristo, y aún ellos confiaban en Jesucristo, también ellos dependían de otras cosas. Y una de ellas era los ángeles. Ellos pensaban que los ángeles también eran intermediarios entre Dios y la humanidad. Ante tal creencia era necesario que demostrar que Jesucristo era superior a esos seres, y el único mediador entre Dios y los hombres era Jesucristo. Y eso es lo que hoy en día estamos viviendo. Muchas personas se le hace la pregunta, ¿usted conoce a Dios? Sí, yo conozco a Dios. Pero todos conocen a Dios. Y muchos decimos, conocen a Jesucristo, muchos no. Y hay otros que dicen, sí, yo lo conozco, pero no saben quién es Jesucristo. Y acá esta porción que vamos a estudiar, el título que le puse al estudio esta tarde noche fue Cristo superior a los ángeles. Y por esos versículos del capítulo 1, del versículo 4 al 11, nos va a enseñar realmente que Jesucristo es superior a esos ángeles. Sí, que los ángeles tienen un papel muy importante, pero el papel de ellos no es ser mediador. Y aún recordemos cuando en el Antiguo Testamento aparecían los ángeles a las personas. Ellos no permitían que la gente lo adorara ni lo venerara. Y eso es importante porque ellos sabían ellos saben el lugar que tienen. Pero muchos de nosotros no sabemos el lugar que ellos tienen.
Y para comenzar, vamos a Hebreos capítulo 1, versículo 4. Pero antes recordemos el versículo 3, que acá al final nos muestra a Jesucristo a la diestra de Dios Padre, centrado en el trono. Y ahora aquí me colabora con el capítulo 4 nomás. Versículo 3. 4, versículo 4. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. El versículo 4 comienza con una brusquedad muy fuerte que hace entender que Jesucristo es superior ¿a quién? A los ángeles. Y realmente es cierto, es superior a los ángeles, pero en el versículo 4 al 14 vamos a ver unos puntos importantes, el por qué hace énfasis, para que nosotros sepamos. Y en el versículo 5 nos va a enseñar que Jesucristo es hijo, y los ángeles son ¿qué? Servidores. ¿Y quién me colabora con el versículo 5? ¿Quién dijo yo? Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Otra vez, yo seré el padre y él me será a mi hijo. Primeramente se puede ver que en este versículo Cristo es llamado hijo. La forma en la que hace la pregunta, ¿por qué a cuál de los ángeles de hije o de hijo jamás? Indica claramente que Dios había dado ese único lugar ¿a quién? A su hijo. Pero en el Antiguo Testamento muchas veces se refiere a los ángeles como hijos, pero se refiere en forma colectiva, no individual. En un pasaje, para que lo busquen allá en su casa, es Job capítulo 1, 16, y también Job capítulo 2, versículo 1. Ahí hace referencia a los ángeles, pero como hijos, pero colectivamente, no individualmente. Pero aquí en el versículo 5 nos muestra o saca la escritura al Salmo 2.7. ¿Quién me colabora con el Salmo 2.7 que está en pantalla? Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Es posible que cuando este salmo se escribió, se considera el salmo un salmo mesiánico. Y es probable que cuando se escribió ese salmo, se estaba celebrando una coronación de algún rey del linaje de David. Estamos tomando acá esta porción y nos muestra que también tiene como referencia a Jesucristo, el último y eterno rey del linaje de David. Y lo hace entender muy bien, para que cuando lo leemos, cuando uno lee, cuando hay, ¿cuánto en su Biblia tiene la concordancia? Eso le muestra el Salmo 2.7. Y ahí lo hace a uno más claro cuando uno lee ese versículo 5. Ahí está hablando de Jesucristo. Pero también el Salmo 2.7, Dios el Padre llama a Cristo Hijo, como un título ¿qué? Personal. Un título personal que a los ángeles no será dado, ni a ninguno. Ese título únicamente lo tiene nuestro Señor Jesucristo. Pero aún también hay otra cita que es en 2 de Samuel 7:14, que hace referencia al capítulo 5, que es cuando David
quería construir una casa para Dios, pero Dios decretó que no iba a ser David, sino Salomón. Realizaría esa obra. Dios le prometió a David que él sería el padre de Salomón. Y igual, en Hebreos 5, acá aplica la promesa a Jesucristo, quien es mayor que Salomón. Muchos en esa época tenían a Salomón en alta estima. Pero con este versículo le está enseñando, oye, Jesucristo es más que Salomón. Y ahora nos vamos al versículo 6. Y el versículo 6 también hace referencia o cita también el Salmo 97:7. Pero leamos el versículo 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Y vamos al Salmo 97:7. Avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos, póstrense a él todos los dioses. Si han leído esa cita, no esa porción nunca, muy poco han leído el Salmo 97 y menos el versículo 7, que nos muestra que avergüéncese de los que Sirven a las imágenes. y acá el versículo 6, ¿qué le está hablando? ¿Qué nos está hablando el versículo 6? El único. Otra vez, cuando introduce Al primogénito. Debemos adorarle. adorarle, ¿a quién? Al primogénito. Acá nos está haciendo una invitación, hay que adorar al primogénito, a Jesucristo. Y se lo está diciendo a los ángeles. Sí, Adórenle todos los ángeles de Dios. Entonces, él está haciendo énfasis, hay que adorarlo. Esta cita se refiere al regreso de Cristo en la tierra. Ojo, esta cita se refiere a cuando Jesucristo vaya a venir por segunda vez a la tierra, como los ángeles cuando vino por primera vez o fue anunciado que Jesucristo va a venir, los ángeles le adoraron. Eso está en Lucas 2, si está en pantalla, 8:14. ¿Quién lo leemos? Y vamos a mirar que al comienzo él fue adorado también por ¿quiénes? Por ángeles. Y ahorita en la segunda venida también va a ser adorado por ángeles. Ahora aquí me colaba, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Aquí vemos que los ángeles están ¿qué? ¿Adorando a quién? Al Hijo de Dios, lo están adorando. Y ahora la cita del versículo 6 nos muestra que ellos también van a adorar ¿a quién? Al Mesías, al primogénito y el primo de este mundo. ¿Y quién es? Cristo. Pero ahora el versículo 7 también cita al Salmo 104:4. Y acá en el versículo 7, ¿qué nos dice? Ciertamente los ángeles dicen. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Y acá en el Salmo
104:4, ¿qué nos dice? El que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Y acá está hablando de quién, de los ángeles. Los ángeles son creados por Dios. ¿Para qué? Para servir, para su servicio. Y lo hace muy, muy claro en las dos porciones bíblicas. Pero aquí también en el capítulo, versículo 8 al 12, Jesucristo es superior a los ángeles porque el Padre mismo lo llama Hijo de Dios. Y aquí también está citando los Salmos 45 del 6 al 7 y Salmo 102 del 25 a 102. No, pero porque ese no me parece que no lo coloqué. Y también está el Salmo 102, 25-27, de la porción del versículo 8 al 12. Vamos a leerlo. ¿Quién me colabora? 8, 12. Mas del Hijo dice: Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Mira, bellísimo que nos muestra, mas el Hijo dice, vas a estar en el trono, y aborrece también el mal. Y aquí en el versículo en el versículo 12, pues tú eres el mismo y tus años no acabarán. Acá está hablando sobre la eternidad de Jesucristo y aún de su trono, porque a comienzo llega y muestra eso. Jesús es superior a los ángeles porque Dios mismo lo llama Dios y Señor, porque en el versículo Dios lo está llamando tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos. Hace referencia de quién es Él, que recordemos fue Padre, Hijo y Espíritu Santo que se reunieron y hicieron ¿qué? La creación conforme a su imagen. Y eso lo vamos a verlo también el domingo. Y aquí la persona que le gusta adelantarse un poco, lean Génesis del 20 al 28, que es la parte que es importante para el estudio del domingo, de la porción que vamos a estudiar el domingo, que es capítulo 2, versículo 1 al 4, no más es la que vamos a estudiar el domingo. Pero bueno, aquí está hablando que Cristo es superior a todo. Pero acá el versículo 13 también nos cita un salmo, el Salmo 110, 1. Y el versículo 13 que nos dice: Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Mire, este versículo, si los otros no nos quedó claros, este nos deja muy claro. ¿A cuál de los ángeles Dios le ha dicho: siéntate a mi diestra hasta que los enemigos vengan a hacer el juicio? A ningún ángel. Únicamente ¿a quién? A su Hijo. Y es algo muy claro. Y es claro que Jesucristo en este momento, ¿dónde está? A la diestra de Dios Padre. Sí, está acá con nosotros, pero el lugar de Él está a la diestra de Dios Padre. Pero el versículo 14 resume todo
esta idea y es la conclusión. ¿Quién por ahora? ¿No son todos los espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Mire, no son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Resultado, son espíritus ministradores, hijos, que están ayudando a quienes, Al servicio de los hijos de Dios. a los servicios, primero al servicio de Dios, para el servicio de los hijos de Dios, a los que van a ser ¿qué? Herederos de la salvación. ¿Quiénes van a ser herederos de la salvación? Los que creen en Jesucristo. No más, ¿cierto? Acá no es los que son de esa religión, no. Los que creen en Jesucristo van a ser herederos de la salvación. Y ellos son ¿qué? Servidores. Son únicamente servidores. Son aquellas personas que van a colaborar cierta función. Pero en ningún momento, y usted, toda la Biblia, y en toda la Biblia no hay ningún ángel que haya recibido adoración y que él haya permitido que lo adore. Ninguno. Cuando los ángeles aparecían a las personas, ellos mismos le decían, no tenga miedo, cálmate. Pero aún muchos hubieron intentos de adorarlos y ellos no quisieron. ¿Por qué? Porque solo se adora a quién. Y ellos saben la posición. Y ellos saben la posición. Los ángeles son espíritus que sirven al Señor, el cual está sentado a la diestra de Dios Padre. Y eso es importante. Ahora, ustedes y yo sabemos el papel que representa Jesucristo en nuestras vidas. ¿Sí? ¿Saben el papel que Jesucristo vino a desempeñar acá en la tierra? ¿Cuál fue el papel que Jesucristo vino a desempeñar aquí en la tierra? Como redentor, salvador. Como redentor, salvador, ¿como qué más? El cordero. El cordero inmolado, ¿cierto? Lo sabemos. Él fue que nos libró de ¿qué? De la esclavitud del pecado y de la esclavitud de la ley. Ojo, ahora entramos a una dispensación de la gracia. Lo sabemos muy bien, que el único mediador entre Dios y los hombres, ¿quiénes son? Jesucristo. Jesucristo, hombre. Y acá el escritor de Hebreos hace claridad. Y por eso que lo está haciendo muy claro. ¿Por qué? Porque los hebreos adoraban a los ángeles. ¿Por qué? Porque ellos veían que eran enviados, mensajeros de Dios. Entonces, porque eran mensajeros de Dios, entonces podían tomar otro papel. No. Y hoy lo que pasa hoy en día, Jesucristo, ¿quién es? El único medio entre Dios y los hombres. Lo dice la Biblia. En ninguna porción de la Biblia lo está negando. Lo hace claro. El único mediador entre Dios y los hombres, ¿quién es? Jesucristo, hombre. Ahora, de pronto ustedes y yo no tengamos ángeles. No adoremos a ángeles. No tengamos como intermediarios a ángeles para que nos ayuden. Pero, ¿qué otra cosa tienen como mediador que no sea nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué otra cosa estamos en la vida? Ahí también valdría ponerse, digamos, cuando uno le dice a una persona, ay, ore por mí, ¿se valdría eso o no? Cuando uno le dice, ay, oren por mí, oye, el nuevo evangelio dice, orar unos por los otros. Okay. ¿Sí o no? Y en Santiago lo vimos. En Santiago, no me acuerdo en qué capítulo, que dice, los fuertes en la fe estén pendientes de los débiles. Oramos. Y cuando uno vemos que un hermano en Cristo Jesús cayó en pecado,
nosotros no vamos a ir a cuestionarlo. Y es que usted fue esto. No. Por nuestra madurez espiritual, tenemos que ¿qué? Reconvenirlo por medio de la palabra, en amor, para que él sea edificado. Y nuestra primera reacción, ¿cuál tiene que ser? No abrir esos ojazos, ni sacar el dedo señalador, no, sino, Señor, ten misericordia de él y de mí, porque hoy pudo haber caído él, mañana puedo ser yo. Y ahí nuestro papel, ¿cuál es? Pues interceder, pero por esa persona no lo estamos intercediendo ante Dios, ¿sí o no? Pues sí, pero no somos como ese... Pero hay otros que Es sí hacen intermediario. eso, digamos, los que no creen en el Señor. Entonces, como saben que uno sí cree, entonces, llora usted por mí porque es que usted sí le hace caso. Sí, yo he escuchado muchos de eso. Es que ore por mí porque usted sí es hija de Dios. A usted sí lo escucha. Nuestro momento ahí es presentarle a Cristo. Oye, sí, yo tengo a Cristo, que es el único mediador, pero tú también lo puedes tenerlo. Es creyendo. Y acá es lo que estaba pasando en ese momento con el destinatario de Hebreos, con lo que estaban recibiendo ellos. Y acá la cita es muy clara. Nosotros lo podemos comprenderlo muy bien. Que el único mediador entre Dios y los hombres es ¿quién? Jesucristo. Y acá lo está haciendo énfasis. Y le está haciendo eso quitando una costumbre judía que ellos tenían puesto en la ¿qué? En la tradición. ¿Por qué? Porque recordemos que ellos practicaban ¿cuál era la religión que practicaban ellos? Judaísmo. El judaísmo. Y recuerden que allá apareció otra división de judaísmo que fueron los que un grupito que había, los judaizantes. Y esos judaizantes le está diciendo a la gente que estaban practicando, usted puede practicar el cristianismo, tranquilo, practícalo. Pero usted no puede abandonar ¿el qué? Los ritos y tradiciones. Los ritos y los tradiciones ¿de qué religión? De los judíos. Porque la única religión que salva es ¿qué? El judaísmo. La única que salva es judaísmo. No, sí. Y entonces están invitando a la gente. Es lo mismo. Hoy en día es lo mismo. Lo que estamos viviendo. Es que, ¿de qué religión es usted? Es que yo a veces digo, mire, nosotros no vivimos por religiones, sino por una relación con Cristo. Porque cuando usted se muera, créame, no va a decir, ¿qué religión es usted? XX, la otra, no, pasa, no pasa. Sí, yo No. creo en Cristo, pero entonces yo le pido por intermedio de Mamita María para que me ayude. Sí, o sea, la cuestión es que nosotros sepamos muy bien que el único mediador entre los hombres y Cristo, ¿quién fue? Jesucristo. ¿Quién dio la vida por nosotros? Él. ¿Quién resucitó? Es el único. Es la primicia de la resurrección. Como Él resucitó y no va para la eternidad, nosotros también con Él. Y déjame. Entonces, ahora, el título, ¿cómo es? ¿Qué dice el título? Cristo superior a los ángeles. Cristo superior a los ángeles. Ustedes y yo tenemos un Cristo superior a todas las cosas, a todo. Al primero, cuando hay una dificultad, vamos a Él. Cuando estamos haciendo algo, al primero que le estamos clamando es a Él, pidiendo la ayuda a Él. Sí, recuerden, Él nos dejó acá a ¿quién? Al Espíritu Santo. Es el que nos ayuda. Y créanme, pero ¿a quién hay que pedirle? A Dios Padre, a Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. ¿Con la ayuda de quién? Del Espíritu Santo. Fácil, ¿sí o no? Pero mucha gente no lo ha podido comprender. Muchos le piden a Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Y no, es un orden. Hay que pedirle a Dios Padre por medio de su Hijo unigénito, que es el mediador, con la guía o con la ayuda del Espíritu Santo. Él pone las palabras, Él nos guía para que nosotros lo adoremos, le
saquemos de nuestro corazón cánticos que alabe, y Él nos ayuda también cuando nosotros estamos en pecado a a restituir la comunión con Dios, para poderle pedir, porque nosotros podemos pedirle a Dios cuando estamos en pecado, porque el pecado nos separa, es algo muy importante. Entonces, Cristo superior ¿a quién? A los ángeles. A todo, A cualquier pero el tema es de a los ángeles, porque estamos hablando de los ángeles. Dime, en ese momento a lo que le están desviando a ellos, ese es el motivo que los judíos están desviando. ¿Qué lo está haciendo desviar a ustedes o a nosotros de que tengamos la mirada puesta en Jesucristo? Recordemos que yo comencé con una historia de un soldado, que él le pusieron marchar con una copa de agua, con una amenaza. Y él que lo hizo, pero no miró qué estaba haciendo la gente. ¿Qué es esto? Muchos cristianos como estos remitentes tenían un ojo hacia Dios y otro hacia las personas. Estaban viscos, ¿cierto? Y hay cuántas personas viscos hay viscos espirituales. Yo tengo la mirada, y realmente tengo que tener la mirada puesta en Él. Por eso que Hebreos 12:2 que decía, puesto los ojos en Jesucristo, el consumador de la fe. Y tengo que tener los ojos puestos en Él, porque si los ponemos en el pastor, en el hermanito, no, siempre puestos los ojos en Jesucristo. ¿Quién es mi imagen a seguir? Que es el único perfecto al que Sí. debemos seguir, el pastor, los No, hermanos, todos fallamos. somos humanos y somos falibles. Sí, en cambio Jesucristo, cuando yo tengo la mirada puesta en Jesucristo, sé mi imagen a seguir, sé a quién seguir. Y acá tengo que seguir a Jesucristo. Yo acá soy una persona que únicamente, un mensajero, que está dando el mensaje. Y espero que haya dado bien el mensaje, porque si no, él me llama y me jala las orejas. Ay, Dios no tenga. Entonces, por hoy me toca prepararme, y yo estoy tratando lo más fácil posible para que usted entienda la palabra. No siendo mal, los invito a que nos dispongamos a hacer la oración final. Padre Celestial, muchas gracias por permitirnos hoy estudiar esta palabra. Gracias porque sabemos que tú tienes bajo control todo lo que estamos estudiando. Gracias por obrar conforme a tu voluntad en nuestras vidas. Gracias por esa fuente de provisión en nuestros hogares. Vemos, Señor, que tú eres fiel a tu palabra. Y gracias, Señor, porque tú nos das el alimento diario, tanto físico como espiritual. Gracias, Señor, por la provisión de la capilla también. Vemos cómo tú has sostenido tu obra y la sigues sosteniendo. Y también, Señor, vemos cómo tú sostienes a tus hijos. Muchas gracias, Señor, por aquellas personas que están enfermas. Te la ponemos en tus manos. Obra conforme a tu voluntad en cada uno de ellos, Señor. Muchas gracias, Señor. Te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Recuerden que ya ahorita comienzan el grupo de niños, para que nos conectemos. También el del domingo, también hay niños. Recordemos los hombres que nos estamos reuniendo los martes. Las mujeres en Débora nos estamos reuniendo, se están reuniendo. Pues yo a veces me reúno, pero no me ven. También discipulados, aquella persona que desee tomar discipulado, por favor, búsqueme a mí, yo lo conecto con un facilitador para que hagan el discipulado uno a uno. No siendo más, que mi Dios los bendiga y que pasen buen día. Hasta luego.